nuestra forma de neutralizar. Y después teníamos a las toxinas, porque si bien nosotros neutralizamos al microorganismo, de repente ellos tuvieron tiempo de liberar sus toxinas. No todas las bacterias tienen toxinas, pero bueno, muchos tienen. Y estas toxinas también son reconocidas por receptores. Entonces, lo que hace el anticuerpo es unirse a la toxina y no permitir que ella se una al receptor, y de esa manera la toxina no puede entrar a la célula, o al epitelio o a las células de los tejidos. Las inmunoglobulinas específicas contra un patógeno o específicas contra las toxinas son los más como eficientes en neutralizar. De hecho, las IgG y IgA de alta afinidad neutralizan muy bien las toxinas bacterianas. ¿Ah? Y las IgA, ¿dónde las encontramos? En las membranas, pero ¿en dónde? En las mucosas, en las cavidades. ¿Ah? La cavidad orofaringea es el primer lugar por donde entran bacterias. ¿Ah? Entonces ahí hay también IgA y que pueden neutralizar bacterias y toxinas. La toxina lo que hace es unirse a un receptor, entra en una membrana, luego se libera y bueno, y ahí cumple su función tóxica, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, inhibir la transmisión neuromuscular, como lo hace la toxina del tétanos, o inhibir la síntesis proteica, como lo hace la toxina difterica. Esto no pasa si hay anticuerpos neutralizantes. Bien, yo les había dicho también que los anticuerpos, o sea, esta rama humoral de la respuesta inmune, también activa la vía del complemento. Y obviamente que va a activar la vía clásica del complemento, porque aquí son IgM, IgG específicos que van a reconocer al patógeno, y bueno, después CQ1 viene acá a reconocer estos anticuerpos y se activa la vía del complemento, la vía clásica del complemento. Así que la respuesta inmune frente a patógenos, bacterias extracelulares, activa finalmente las tres vías del complemento. ¿Ah? Y después yo les dije también que había una respuesta celular. La respuesta celular también es importante porque, por ejemplo, las células que se van hacia la vía TH17 por medio de la interleucina 17 pueden hacer que las células de los epitelios larguen al medio quimoquinas, larguen péptidos antimicrobianos que van a tener con el fin de esto, obviamente, eliminar el microbio. Y estos llamar a los neutrófilos, por ejemplo la interleucina 8, en realidad es una quimoquina que llama neutrófilos, y CCL20 también es importante porque no llama neutrófilos, pero ¿a quién llamaba CCL20? ¿Quién seguía un gradiente de CCL20? Las células dendríticas siguen gradientes de CCL20. Entonces, las células dendríticas vienen acá, toman más antígenos, los muestran, etc. O sea, la idea es traer a todo el mundo para poder limitar y erradicar la infección. ¿Ah? Entonces, este cuadro que está en el ABAS es como un resumen de lo que hablamos hasta ahora, en donde muestra que una bacteria va a ser reconocida, los motivos van a ser reconocidos por anticuerpos que expresan las células B. Estas células B se van a activar con la ayuda de los linfocitos T cooperadores, van a hacer que los plasmocitos comiencen a secretar inmunoglobulinas más específicas aún, y estas inmunoglobulinas estos anticuerpos van a neutralizar los microorganismos, por medio de los receptores FC, se van a pegar en las células fagocíticas y van a reconocer, y así se puede ozonizar a la bacteria. Y por otro lado van a activar la vía del complemento, que va a tener por fin no solo lisar al microbio o eliminarlo, sino también llamar a otros factores de la inflamación. ¿Ah? Esto es un resumen, todo esto lo vimos en las diapositivas anteriores. Y por otro lado, la inmunidad celular, en donde acá sí, la bacteria va a ser fagocitada, la dendrítica va a presentar antígenos de los linfocitos T cooperadores, que luego se van a dirigir hacia una vía u otra. La vía de interleucina 17 con un gran componente inflamatorio, despertando un gran componente inflamatorio, el interferón gamma activando aún más los macrófagos para que terminen de matar a los patógenos, y otras citoquinas que pueden aparecer dependiendo de la respuesta van a ser
hace que los plasmocitos además comiencen a secretar anticuerpos específicos. O sea, esto es un resumen de toda la respuesta inmune que vimos contra patógenos extracelulares que vimos hasta ahora. ¿Alguna duda acá, chiquilines? Y bueno, yo les decía también que si bien el daño era local, también podía haber un daño sistémico. Y ese daño sistémico típicamente lo encontramos con algunas bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que yo les hablé hoy, que al principio hay una tormenta citoquímica, porque hay una gran producción de citoquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF-alfa, lo que produce lo que llamamos tormenta citoquímica. Y luego de esa tormenta citoquímica, si todo se descontrola, lo que puede ocurrir después es que haya una falla circulatoria periférica, o coagulación intravascular diseminada, que lleva a un estado de shock. Shock lo defino como falla circulatoria periférica, y en este caso es séptico porque es el punto de partida de una infección. Hay otros tipos de shock, tipo cólera, pero este sería un shock séptico. O sea, esto puede ser un ejemplo de daño de la respuesta, daño provocado por la respuesta del sistema inmune frente a ese patógeno. Otro ejemplo de daño es, por ejemplo, la fiebre reumática. En este caso lo que pasa es que hay anticuerpos que son contra la proteína M de los estreptococos beta-hemolíticos, los que dan faringitis, que tienen o reconocen proteínas del miocardio. Entonces producen carditis con toque valvular. Ese sería otro proceso de daño que sale a partir de la respuesta inmune contra ese patógeno. Y luego también ciertos patógenos pueden, como se forman muchos inmunocomplejos, o sea, antígenos con los anticuerpos, hay veces que el sistema no los puede manejar, y bueno, vieron que el riñón es como un filtro finalmente, y estos inmunocomplejos circulantes se pueden depositar a nivel del glomérulo renal y dar lo que se llama una glomerulonefritis post-estreptocóxica. Estos típicamente niños que luego de faringitis, antibióticos, sí, no, aparecen con un síndrome nefrótico, con edemas, con hipertensión arterial, puede haber alguna falla de coagulación, pero estas son las consecuencias de la respuesta inmune luego de la infección por estas bacterias. No siempre se da, son posibilidades. Bien, y estas bacterias también extracelulares desarrollaron muchos mecanismos de evasión del sistema inmune, lo que yo les decía hoy que tenía relación con la virulencia del patógeno. Entonces, van a ver que son muchos los mecanismos de evasión, nosotros vamos a ver algunos en detalle. Les va a servir bastante a los que tienen que dar el taller que tiene justamente el paciente con el LC, que tiene una neumonía y que donde se preguntan los mecanismos de evasión por estas bacterias. Entonces, primero, las bacterias extracelulares son capaces de inhibir la activación de la vía del complemento. Esto está en la diapo, lo vamos a ver, así que capaz que mejor miren. Después, son capaces de variar sus antígenos de membrana, o sea, alterna diferentes fenotipos de manera reversible. Un día muestra ciertos antígenos, otros y lo enloquece el sistema inmune. Por otro lado, también producen proteasas que clivan inmunoglobulina A. O sea, la inmunoglobulina A que la hay en las mucosas es clivada y no puede neutralizar. Saben bien evadirse de los fagocitos y de la destrucción por esos fagocitos. Ellas, por ejemplo, son resistentes a ser matadas por el estallido respiratorio. Yo les nombré hoy, eso me va a pasar, pero es cuando veíamos hoy los agentes oxidantes que había en los gránulos, en los fagolisosomas. Bueno, ahí ahora lo vamos a ver bien, pero ahí es donde va a haber el proceso de estallido respiratorio que es tendiente a matar al microbio. Van a ver cómo las bacterias pueden escapar de él. Y bueno, también obviamente que las bacterias van a modular el procesamiento y la presentación de antígenos, ya sea haciendo que se inhiba la expresión de moléculas de MHC de clase 2
o hay toxinas que interfieren en el tráfico. ¿Se acuerdan que las moléculas de MHC iban desde el retículo, iban por el Golgi, llegaban a etcétera, etcétera, y después recién cuando se cargaban iban a la membrana? Bueno, ellas interfieren y no se pueden presentar antígenos en MHC. Y por otro lado, las bacterias encapsuladas sobre todo, se escapan de lo que se llaman nets de neutrófilos. Los nets de neutrófilos son trampas extracelulares de neutrófilos. Los neutrófilos como que tiran unas redes, que ahora vamos a ver también bien lo que son. Bien. Entonces, ¿cómo inhiben el sistema de complemento? Hay bacterias que son capaces de inhibir a la C3 convertasa. La C3 convertasa no va a poder depositarse sobre la membrana. Otros facilitan la degradación de C3b. ¿Se acuerdan que C3b va a venir a ponerse acá? Porque lo hacen pasar por el proteasoma. ¿Se acuerdan que el proteasoma degradaba proteínas que estaban en el citosol, que habían sido marcadas y pasaban por el proteasoma? Bueno, algunos microorganismos logran hacer eso. Otros bloquean el depósito de C3b directamente sobre, esta es la pared, ¿no?, del microorganismo. Otros impiden la formación de la C5 convertasa. Otros promueven, hacen que haya enzimas que comen a C5A. Entonces C5A, ¿qué función tenía como principal? ¿Qué hacía? Llamaba mediadores de la inflamación. Entonces no van a poder venir, por ejemplo, los neutrófilos. Y otros inhiben directamente la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿tá? Entonces ahí simplemente el complemento no puede efectuar su función citotóxica, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa con... No importa, o sea, nunca... Bueno, yo nunca les voy a preguntar, y yo soy la que pongo las preguntas del parcial para estos temas, los nombres de qué bacterias hacen qué, pero sepan que los mecanismos en grueso cuáles son, cómo puede ser evadido la activación del complemento, ¿no? Otras formas de evadir el sistema inmune. Las neiserias, sobre todo característicamente, presentan pili, los pili son estructuras que ayudan al microorganismo a instalarse en la membrana de la célula huésped. Entonces, son muy inmunogénicos y el sistema inmune responde con anticuerpos antipilina, que es la proteína del pili, y lo que hacen las bacterias es cambiar las proteínas del pili para que no sean reconocidas por los anticuerpos que genera el sistema inmune. Lo van cambiando todo el tiempo, ¿tá? Eso es una forma de escapar a la respuesta inmune. Otra forma es lo que les decía hoy más temprano. Ciertas bacterias tienen actividad proteolítica sobre IgA, entonces IgA no existe, no hay neutralización en las mucosas. Otras bacterias lo que hacen es liberar, estos se llama vesículas con antígenos señuelos, porque en realidad se largan al medio, son vesículas que tienen antígenos adentro, pero que no es la bacteria. Entonces el sistema inmune se encarga de destruir esto y se olvida de esto que es el verdadero patógeno, ¿tá? Se olvida o se pone a también atacar acá, entonces se pierde en efectividad realmente contra el patógeno. Por otro lado, las bacterias que no tienen pili también son capaces de cambiar los antígenos de membrana todo el tiempo, ¿ah? Entonces el sistema inmune reconoce estos antígenos, monta una respuesta inmune y cuando viene la respuesta inmune cambiaron los antígenos, ¿ah? Eso es una forma de evadir. Y otra forma de evadir el sistema inmune es cambiando de manera química el LPS, lo que se le llama sialilación de proteínas. No importa, es un proceso químico que usa glúcidos. La cosa es que el LPS cambia y cuando el LPS cambia ya no va a ser reconocido por receptores, por los PRR, por los TLR. Entonces no va a haber una respuesta, ¿tá? Esa es otra manera que tiene la bacteria de evadir al sistema inmune, ¿tá? ¿Alguna pregunta de esto, chiquilines? ¿No? Bueno, ¿seguros? Y bueno, y después lo que yo les decía, la resistencia al estallido respiratorio. Esto es un fagosoma, ¿ah?, de un macrófago. Ahora yo les voy a contar la etapa normal, lo que debería pasar normalmente, y luego vamos a ver cómo una bacteria puede pasar por arriba de este sistema. Cuando una bacteria está dentro del fagosoma,
enseguida se empiezan a traslocar a la membrana del fagosoma la NADPH oxidasa, que es una enzima que va a utilizar oxígeno y va a transformarlo en el ion superóxido, O2-. Una vez transformado, la superóxido dismutasa, que es una enzima que va a catalizar una reacción en donde el ion superóxido y el agua van a formar peróxido de hidrógeno. Ese es el ruido. ¿Les molesta o apago el micrófono? ¿No? Bueno, entonces, esta enzima va a catalizar esta reacción y va a formar peróxido de hidrógeno. Cuando esta reacción ocurre, lo que pasa es que se libera hierro, ¿tá? Y el hierro libre es muy tóxico. El hierro libre no debería estar porque ayuda a las capacidades tóxicas del fagosoma, ¿tá? Lo que se llama reacción de Fenton, pero no importa. Lo que importa es que el hierro libre no debería estar ahí desde el punto de vista de la bacteria, sí desde el punto de vista del fagosoma que quiere matar a la bacteria. Y por otro lado, el peróxido de hidrógeno se puede transformar en el ion oxidrilo, altamente tóxico para la bacteria. Además de que se transforma, gracias a la actividad catalizadora de la mieloperoxidasa, en una reacción que lleva también cloro en hipoclorito. Estos dos, más el hierro, son capaces de matar a la bacteria, ¿no? Entonces, hay bacterias que son capaces de agarrar el peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua y otro componente totalmente inocuos, no les va a pasar nada. Otras lo que hacen es agarrar el peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua y oxígeno, totalmente inocuos. Y otras lo que hacen es agarrar el hierro y pegarla a otras proteínas, cosa de que no quede libre y no se forma el ion oxidrilo, ¿tá? Esas tres formas tienen las bacterias para escapar del estallido respiratorio. ¿Quieren que repita o entendieron? Sí, la última parte. La última parte no sé ya cuál era, pero... ¿Cuál es la última parte? La de... No, la que... Esperen, este esquema en realidad está en el... A ver, déjenme pensar. A los que les tocó... Mecanismo, claro, a los que les tocó la historia del LC, el review, creo que tiene esto, cómo evade estas bacterias, cómo evaden el sistema inmune. Y está en el EVA, así que todos pueden bajarlo y todos pueden tenerlo. Pero lo vamos a explicar otra vez. Yo les decía que una vez que la bacteria es fagocitada, en el fagosoma, esta fagocitosis de la bacteria va a ser una señal para que la NADPH oxidasa se transloque a la membrana. Translocar quiere decir que va de donde estaba guardada a la membrana. Esta NADPH oxidasa va a transformar oxígeno en el ion superóxido. El ion superóxido, por acción de la superóxido dismutasa, en una reacción en donde utiliza agua también, va a transformar esto en peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada para los amigos. El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, en este momento de reacción, se libera hierro, y el hierro queda libre, y el hierro libre es tóxico. También el peróxido de hidrógeno, en una reacción que cataliza la mieloperoxidasa, junto con cloro se transforma en hipoclorito. Y también se transforma en el ion oxidrilo. Entonces son toda una serie de reacciones químicas que tienen por objetivo obtener estos que son tóxicos para la bacteria. Y el hierro se libera por la reacción de Fenton. Hay hierro en los... Está bien. Lo importante es saber que va a haber una liberación de hierro, que es el hierro que queda libre y que ese hierro libre no es bueno, ¿tá? Y lo importante es saber eso porque hay bacterias que agarran este hierro, lo pegan a proteínas y el hierro ya no está libre, entonces ya no se puede generar acá el ion oxidrilo. Otras lo que hacen es al peróxido de hidrógeno transformarlo, catalizar las reacciones para que se transformen en agua y este otro compuesto, y otras lo que hacen es transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Estos dos no son inocuos, ¿tá? Esa es la forma de escaparse del estallido respiratorio, ¿tá?
Bien, y el otro que les decía es que se escapan de las trampas de neutrófilo. Las trampas de neutrófilo son como, en realidad como mallas o redes de cromatina, una cromatina que está parcialmente degradada, y en esas redes hay todo, pero hay proteasas que van a tratar de romper a las bacterias que atrapen. Entonces, una vez atrapadas las bacterias, estas proteasas las degradan, pero hay bacterias que producen ciertas proteínas que cortan histonas. Entonces ellas se pueden escapar de esa red. Esa es otra forma de escaparse a las trampas tendidas por los neutrófilos. Los neutrófilos vieron que tienen sus funciones que ustedes ya conocen, de opsonización, por ejemplo, pero también tienen la función de, y esto es nuevo de hace 5 años más o menos, que se sabe que tiran trampas de trampas. Realmente son como redes así del hombre araña, o sea, cuando los ven en el microscopio es realmente así. ¿Está? Bueno, bien. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de parásitos. Los parásitos también son importantes porque en realidad los parásitos son infecciones que alcanzan a mucha gente en el mundo, ¿tá? 30% de la población mundial. Pueden ser protozoarios, como por ejemplo el toxoplasma, pueden ser helmintos, como por ejemplo el Echinococcus granulosos, o pueden ser ectoparásitos, como son los piojos y las garrapatas. Sobre todo, obviamente, estas parasitemias, que en general son infecciones crónicas, son más frecuentes en países que tienen alto índice de pobreza, países tropicales, que va un poco a veces de la mano, y tienen ciclos complejos, vitales complejos, porque muchas veces tienen huéspedes intermediarios. Por ejemplo, el esquistosoma es un huésped intermediario de unos caracoles chiquititos que hay en los lagos, en los ríos creo que también, y cuando una persona pisa estos caracoles, ahí es que se puede infectar en el humano, ¿tá? Eso como generalidades, los parásitos. Y después, los parásitos también van a tener una respuesta inmune que va a venir del sistema inmune innato y una respuesta inmune adaptativa. Y la respuesta inmune innata va a tener los mismos mecanismos. Va a haber activación del complemento, va a haber fagocitosis, va a haber activación de eosinófilos, sobre todo para los helmintos es muy importante. Ahora van a ver por qué la activación de los eosinófilos. Y esta respuesta inflamatoria en principio es no específica porque está mediada por proteasas y leucotrienos, ¿tá? O sea que esta respuesta sería sabiendo que son parásitos extracelulares, pero no es específica de cada parásito. Entonces, también va a haber una inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque también los parásitos van a ser fagocitados por las células presentadoras, van a presentar antígenos y van a activar linfocitos T vírgenes y van a activar linfocitos TCD8 que van a poder matar estas células. O sea, lo que yo les quiero pasar es que la respuesta inmune adaptativa también va a ser citotóxica, también se puede prender una respuesta Th1, otra vez vía interferón se van a activar los macrófagos, ¿tá? Y también va a haber una respuesta de anticuerpos, sobre todo cuando los parásitos tienen una vida, sobre todo en las etapas extracelulares. Porque ¿qué pasa? Si bien los parásitos que nos referimos en este teórico son extracelulares, muchos de ellos utilizan como mecanismo de evasión del sistema inmune meterse dentro de una célula para que no lo vean más. Entonces, si tienen vida extracelular breve, igual hay anticuerpos que los pueden atrapar. Hasta ahora vamos a ver eso de ponerse dentro de la célula para que no los vean. Y dentro de la inmunidad adaptativa, para estos parásitos, hay dos vías que son muy importantes, que son la Th2 y la Th9. ¿Tá? Entonces, una vez que el sistema inmune decodifica que hay un parásito y prende la vía Th2, va a haber una respuesta de citoquinas, una producción de citoquinas típicamente que ustedes ya saben cuál es la citoquina Th2, quiero pensarlo por lo menos, que son interleuquina 4, 5 y 13. Eso lo tienen que saber, qué vía, qué citoquina. Chau, es así, chicos. Interleuquina 4 e interleuquina 13 son muy importantes porque van a mediar, ahí se media la expulsión del intestino, porque lo que hacen es favorecer
la contracción del músculo intestinal, de los intestinos, para liberar el parásito hacia afuera. La interleuquina 4 lo que hace es aumentar la producción de IgE, ¿tá? Que la producción de IgE lo que va a hacer, ahora lo vamos a ver en otra diapo más gráfica, que activa los mastocitos y los eosinófilos, y es muy buena para los parásitos, para los gusanos también. Y la interleuquina 5 activando eosinófilos y, bueno, promoviendo su desarrollo. Una cosa importante es que en este tipo de respuestas los eosinófilos pueden generar muerte del parásito por ADCC. ADCC ustedes ya lo vieron en los mecanismos efectores morales. Es un tipo de muerte dependiente de anticuerpos, exacto. ¿Ah? Bien, entonces, sí, me olvidé decirles que hay veces que la respuesta TH2 puede generar un granuloma. O sea, un granuloma es como una estructura que está formada por células, por tejido, cierto tipo de tejido conectivo, pero que finalmente el parásito queda como anichado ahí adentro y el sistema inmune no puede llegar. Hay veces que con la respuesta TH2 se pueden formar granulomas con fibrosis, y también esa es una forma de evadir la respuesta del sistema inmune. Y esto es lo que les decía. Los eosinófilos, ustedes saben que los eosinófilos tienen receptores para la IgE que va a venir a depositarse acá. Entonces, IgE depositada, vienen los eosinófilos con receptores, se pegan a la IgE y van a degranular, ¿no? Van a intentar matar al parásito. Y este tipo de muerte del parásito es muy importante en los parásitos que son muy grandes y que no pueden ser fagocitados por un macrófago, porque son más grandes que el propio macrófago, o por un neutrófilo. Entonces, este tipo de muerte es muy importante en ese caso. La otra vía que se puede prender frente a una infección por parásitos intracelulares es la vía TH9. La vía TH9 son linfocitos T, que se los dice TH9, que liberan sobre todo interleuquina 9, liberan otras citoquinas, pero no solo. Aprovecho para decirles que la interleuquina 9 no solo es liberada por los TH9, hay otras células como esta que también lo liberan, pero en este caso se prende la vía TH9. La interleuquina 9 tiene como propiedad, si quiere, favorecer la producción de moco por el epitelio, por ejemplo, intestinal. Estas son infecciones por estos patógenos en países tropicales, prenden respuestas TH9. Entonces, aumenta la producción de mucus y aumenta la contracción del músculo liso. Entonces, entre el envolvimiento del microorganismo con mucus y los esfuerzos del intestino por expulsarlo, es que el sistema trata de eliminarlo, ¿tá? Y eso lo puede producir la interleuquina 9. También la interleuquina 9 activa basófilos, eosinófilos, mastocitos, que son células muy importantes en la respuesta inmune contra parásitos, y ahora vamos a ver por qué. Y también recluta estas células acá. Entonces, estas células acá son las ILC2. Entonces ahí anotan, mirar ILC2 en teórico respuesta inmune innata, porque lo dieron. ILC1, ILC2, ILC3, ¿se acuerdan? ¿Tá? Y las ILC2 van a ver que ahí les dijeron que eran buenas en las respuestas inmunes contra parásitos. ¿Tá? Estas también son reclutadas y estas también liberan interleuquina 9. ¿Tá? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquilines? Esto es un cuadro para mostrarle cómo, lo que yo les decía hoy, los parásitos extracelulares viven fuera de la célula, de los tejidos, pero algunos entran, ¿tá?, para poder escapar de la respuesta inmune. Entonces, los parásitos que son extracelulares estrictos, en ese caso la respuesta mediada por anticuerpos es muy importante. Y esa respuesta va decreciendo en tanto que los parásitos sean intracelulares. No todos pueden. Leishmania puede, T. cruzi puede, pero por ejemplo T. brucei no lo hace. Después, en estos casos toma relevancia la respuesta inmune mediada por células, ¿tá? Ellos eran extracelulares, pero una vez que entran toma relevancia la respuesta inmune mediada por células, ¿tá? Esas son algunas características para mostrarle a ustedes de cómo pueden ir ellos,
cómo se da en degradé la importancia de la respuesta inmune. Bien, y esto es una diapo que más o menos resume un poco la respuesta inmune contra un helminto, un parásito extracelular helminto. Entonces, como yo les decía, las células plasmáticas van a estar liberando anticuerpos porque hubo una respuesta inmune anterior, innata, que le dio una señal. Le dijo que había que atacar a esto y que esto se atacaba por tal vía y ellos se ponen a generar anticuerpos contra lo que les presentaron. Entonces, esos anticuerpos, los mastocitos, son células que tienen o que expresan fuertemente receptores para la IgE. Y los anticuerpos, claro, no se los dije porque a esta altura ya tenemos que saber que frente a una respuesta de helmintos, las inmunoglobulinas o los anticuerpos son más bien del tipo IgE. Entonces, estos mastocitos que tienen fuertemente expresado el receptor para IgE, van a degranularse y en la degranulación de mastocito va a liberar mediadores de la inflamación que además van a traer otras células de la inflamación como eosinófilos y neutrófilos que también tienen receptores para IgE. Y se acuerdan que yo les dije que las IgE reconocen estructuras en el helminto, se ponen acá, y ellos vienen, también reconocen a la IgE y bueno, y ahí se degranulan los gránulos que tienen proteína básica, tienen otras cosas que tienden a eliminar el patógeno. Por supuesto que también el complemento va a estar, se va a activar, va a haber el complemento va a liberarse 3A, C5A, que además va a llamar más células de la inflamación y así sucesivamente, ¿tá? Pero la IgE es un componente muy importante en la respuesta contra los gusanos. Entonces, también los parásitos son capaces de evadir la respuesta inmune y comparten ciertos mecanismos de evasión con las bacterias. Primero, el primer mecanismo de evasión es el que vimos. Ocupan espacios en los cuales el sistema inmune no los pueden ver, ¿tá? Por ejemplo, unos infectan eritrocitos, que los eritrocitos no presentan moléculas de MHC. ¿Se acuerdan que las MHC de clase 1, el MHC de clase 1 era expresado por todas las células nucleadas del organismo? El eritrocito no es nucleado, tampoco tiene MHC de clase 2. Toxoplasma gondii se enquista, bueno, y así sucesivamente. Y lo que hacen los parásitos también es la variación antigénica, que ya lo vimos para las bacterias extracelulares. Varían, acá esta gráfica lo que muestra es el tiempo de infección y cómo muestra en los primeros días ciertos antígenos y se activa una respuesta con anticuerpos contra esos antígenos, pero después muestra otros antígenos y después muestra otros antígenos y así sucesivamente, y ahí va el sistema inmune y hace anticuerpos contra esto y ya muestra esto y así sucesivamente. Eso es una forma de evasión también. Luego, también inhiben la expresión de moléculas de MHC de la célula del hospedero. Las leishmania inducen T-reguladores porque lo que hacen es liberar proteínas homólogas a TGF-beta. Y se acuerdan que cuando hay mucho TGF-beta en el medio, cuando hay mucho más que otras cosas TGF-beta, la respuesta inmune se hace bajo una, ¿cómo decirlo? Se hace bajo una señal tolerogénica, entonces se generan linfocitos T-reguladores. También inhiben el complemento. Las leishmanias inactivan C3b, por ejemplo. A otras bacterias también parásitos inhiben el complemento. Y, por ejemplo, algunas, como Cruzi, escapan del fagolisosoma. ¿Se acuerdan el teórico de presentación de antígenos que yo les dije? Les mostré la autofagia y les dije que había bacterias que se escapaban del fagolisosoma para no ser degradadas, pero una vez que se escapaban, las marcaban con ubiquitinas y las encerraban en vesículas de autofagia. O sea, es un tire y afloje entre el sistema inmune y el microorganismo, evidentemente. Bien, ¿alguna duda de la parte de parásitos que quieran ver? Vamos a pasar a los hongos. Los hongos tienen el detalle de que nosotros estamos todo el tiempo respirando esporas fúngicas.
Aspergillus, etc. Entonces, no nos enfermamos todo el tiempo por hongos, porque la característica que tienen los hongos es que son oportunistas y de repente, si logran hacer una infección en un paciente, en un individuo normal, bueno, capaz que es una infección leve, pero en los pacientes inmunodeprimidos causan realmente infecciones muy severas. O sea, normalmente el sistema inmune sabe eliminar un hongo, todo el tiempo lo está haciendo, pero cuando está inmunocomprometido, como los pacientes que tienen aplasias, los pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor, los pacientes que están dentro de un contexto en un contexto tumoral, que están inmunocomprometidos, hacen infecciones oportunistas graves. Entonces, esto es muy importante. Y por otro lado, que los hongos pueden vivir de manera intra o extracelular. Nosotros vamos a ver la partecita extracelular y lo intra deberían verlo en el otro teórico. Esto solo por mostrarle que los hongos también, al igual que otros microorganismos extracelulares, se pueden reproducir en el espacio intersticial, en la sangre y en la linfa, o pueden vivir en las superficies epiteliales. Típicamente el micoplasma vive en las superficies epiteliales, Candida albicans vive en las superficies epiteliales. Candida albicans es una infección, es un patógeno bastante complicado que tiene etapas, una etapa que es mucocutánea, pero en general se puede llegar a ser invasor, o sea que lo vemos como extracelular, pero puede verse también como intracelular. Y los que son, los que están libres en sangre, por supuesto que los anticuerpos neutralizantes son la respuesta más importante, el complemento activado, la fagocitosis, etc. Y los que están en las superficies epiteliales principalmente son neutralizados por IgA y eliminados con péptidos antimicrobianos secretados por las propias células epiteliales. Esto es un poco cómo funciona con los hongos. Obviamente que van a despertar una respuesta inmune innata, donde también sus componentes van a ser reconocidos por los PRR, por receptores, y los hongos son bien, son buenos en activar el inflamosoma. ¿Se acuerdan que el inflamosoma, eso lo van a ir a ver en el teórico, creo que era de inmunidad innata, no me acuerdo, porque no lo di yo, pero bueno, vieron que el inflamosoma es un complejo multiproteico que se encuentra en el citosol celular, que tiene que ser ensamblado para que finalmente se cliven estas dos citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 1 beta sobre todo es un peligro, o sea, la interleuquina 1 beta no anda circulando y hay muy poca porque en realidad tiene efectos muy importantes, entonces es por eso que el inflamosoma se tiene que ensamblar para poder clivarlo, si no se iría de las manos y sería un desastre. Por otro lado, el sistema del complemento también es activado porque muchos hongos tienen residuos de manosa que son reconocidos por los receptores y van a activar la vida de las lectinas. Y bueno, y obviamente que los neutrófilos y macrófagos también van a opsonizar a los hongos y con sus gránulos van a intentar eliminarlos. Los pacientes con neutropenia son muy susceptibles a las infecciones fúngicas porque no tienen neutrófilos, simplemente. Bien, y después está la respuesta inmune adaptativa, porque yo les decía, esos hongos en general pueden llegar a convertirse en intracelulares, y también porque los antígenos de esos patógenos van a ser presentados por células dendríticas. Entonces también va a haber una respuesta inmune que puede ser de tipo TH1, de tipo TH17. Se dice que las respuestas TH17 son bien efectivas contra los hongos. Parte es por el reclutamiento de neutrófilos, pero también va a haber linfocitos citotóxicos que van a alisar a las células infectadas. Y los hongos también pueden complicarse con la formación de granulomas, como lo hacían algunos parásitos con la respuesta TH2. Bueno, los hongos también pueden formar granulomas y de esa forma evitar el ataque del sistema inmune. Bien, entonces, las respuestas entonces protectoras son TH1 y TH17, sobre todo la TH17, pero de esta también hay, sobre todo para Aspergillus y Cándida.
Puede haber ciertas respuestas TH2, ahora eso es un poco más controvertido porque en realidad se acuerdan que cuando una respuesta TH2 se prendía, tendía a suprimir la respuesta TH1, que realmente es efectiva. Entonces esto no se sabe si es realmente una respuesta inmune contra o es una forma del hongo de hacer que se libere esta respuesta y se inhiba esta, ¿tá? Pero no se preocupen porque las cosas controvertidas no van en preguntas de examen y de parcial. Y bueno, y por último ustedes vieron en la clase con los dermatólogos que hay veces que era necesaria la respuesta que era mediada por las TH22 con la secreción de interleuquina 22. Bueno, la interleuquina 22 también puede ser importante para proteger contra ciertas infecciones cutáneo-mucosas. Bien, los mecanismos de evasión de los hongos también. Algunos compartidos con bacterias y parásitos, pero por ejemplo los hongos, ellos se acomodan. Entonces, la flora comensal, por ejemplo, de los tractos respiratorios, gastrointestinal sobre todo, viven en una situación de tolerancia. O sea, todo está generado para que esa flora pueda vivir ahí y que no sea destruida por el sistema inmune. Y parte de eso lo logra la presencia de IDO, que era la enzima antiinflamatoria o reguladora, que se llama endolamina 2,3-dioxigenasa. IDO, ¿se acuerdan que también era un mecanismo utilizado por los T reguladores? ¿Tá? Es un mecanismo que favorece la tolerancia. Entonces los hongos lo que hacen es aprovecharse de esta situación de tolerancia y desarrollar sus infecciones crónicas, porque está ahí y como ese ambiente está tolerizado, él se queda tranquilo y nadie lo ataca y ahí queda infectante. Otros, como criptococos por ejemplo, directamente inhiben a citoquinas como interleuquina 12 y a TNF-alfa, y otros hacen lo mismo que las bacterias y los parásitos, cambian los antígenos de superficie. Por ejemplo, Cándida cambia los beta-glucanos, ¿tá? Y eso hace que el sistema inmune no pueda reconocer, ¿tá? O en realidad lo marea el sistema inmune, porque un día presenta una cosa, otro día presenta otra cosa, etc. Bien, y después ciertos conceptos que a esta altura ya los resaben, entonces es que también para la respuesta inmune contra patógenos hay una coordinación entre inmunidad innata y adaptativa, que el sistema inmune va a reconocer lo que es extracelular e intracelular, que los patógenos han desarrollado mecanismos para poder evadirse y sobrevivir, y que sobre todo la comprensión de estos mecanismos es lo que llevó en trabajo de investigación a poder finalmente disminuir de 14 millones a 6 millones las muertes por infecciones, porque se conocen mejor los mecanismos de evasión y porque se pueden utilizar herramientas como vacunas mejoradas a partir de esos conocimientos. Bien, si dudas, preguntas, aprovechen. Les queda un teórico y después el práctico y el parcial. ¿No? Bueno, terminamos.